bienvenidos a la segunda parte de el Encuentro Podcast, que la primera parte fue una charla con nuestros hijos, Daniel y Sara, acerca del propósito y el destino que Dios tiene o tuvo para ellos y tiene, porque siguen caminando y los sigue bendiciendo. Y les dije que pues en esta segunda parte de este episodio íbamos a tener al esposo de nuestra princesa ungida. Sara, presenta a tu esposo. Uno aquí con dos micrófonos. Pero ¿cómo? ¿Qué digo? Mi esposo. Creo que contamos un poquito de la historia. Introdúcelo y después él presenta quién es él y cómo lo conociste, pero él te presenta, después le pasas el micrófono a él y sí. Yo te sigo. Bueno, mi esposo, Inmer, que se va a presentar él mismo ahorita también. Hemos estado casados por casi 10 años, acabamos de cumplir 9 años de casados en agosto. Nos conocimos a los 16 años trabajando en un centro comercial y me pidió la mano a los 19 años. Nos casamos cuando yo tenía 20 años y sí, hemos estado viviendo la mejor aventura, ¿así se dice? Sí, adventure de la vida. Ok, Imer, preséntate. ¿Presentarme yo? ¿Pero qué digo de mí? A ver, mi nombre es Inmer Asensio, soy usualmente conocido como el esposo de Sara. Así me conocen muchos. Como dice Sara, llevamos ya, 9 años de casados, vamos para 10. Ha sido muy divertido, difícil muchas veces, pero lo hemos disfrutado. Creo que ha sido una buena etapa y ahorita creo que estamos en una de las mejores etapas de nuestra vida. Y nada, aquí feliz de acompañar a Mónica en su podcast. Ok, y yo muy feliz de que Imer haya dicho que sí, porque él es conocido como el esposo de Sara, porque Sara es alegre, sociable, ella salió mucho al papá, alegre, sociable y todo, y desde pequeña en Barranquilla usaban la frase cambambera, porque desde chiquita en la iglesia ella apenas veía llegar a alguien, bebé, le tiraba los brazos, yo la tenía alzada y le tiraba los brazos y me decía, chao. O sea, ya sé, cuando fue creciendo 3, 4 añitos, también llegaban los jóvenes y se iban con ellos y me pedían permiso para llevársela y se la llevaban. O sea, Sara, desde chiquita, Imer, no ha cambiado. No ha cambiado, dice Imer, siempre ha sido muy sociable, muy alegre, como buena barranquillera, aunque su sangre no tiene sangre barranquillera, aunque sus abuelos son costeños, los papás de Felipe. Imer es el polo opuesto. Imer es demasiado tímido, se te olvidó porque ahorita vamos a hablar que él es del Salvador, no dijiste que era del Salvador. Y como dijo Sara, ellos se conocieron a los 16 años, ella nos pidió permiso para entrar a trabajar y nosotros le dimos ese permiso de oportunidad. Y ella tenía un almacén, Forever 21, ya casi ni está. Y entonces yo quiero trabajar ahí, muy parecido a Daniel. Y ahí la dejamos trabajar, pero yo me acuerdo que desde el primer día Felipe le dijo, allá no vas a conseguir novio. No, ella no fue a conseguir novio, consiguió esposo. Forever 21 se conocieron y yo me acuerdo que ella empezó a contar que había un chico que la molestaba y Felipe y yo nada que ver, y sobre todo el papá, porque el papá con Sara era, mejor dicho, nada que ver, pero de pronto yo me acuerdo que para un diciembre me mandaste un regalo, le mandaste un regalo a Daniel, a Felipe no le mandaste regalo, y Felipe estaba como, esto no me gusta, entonces, y él vivía muy cerca, sus padres viven muy cerca de nosotros, y nosotros preferíamos ir a recoger la tarde y todo, pero ella nos decía, pero yo tengo un compañero de trabajo, un amigo que me puede dejar. No, y hay veces ya le pedíamos el favor a Daniel y toda la cosa, y Daniel le daba rabia porque sabía que Imer la podía recoger y Daniel tarde en la noche tenía que ir a recogerla.
Pero yo quiero empezar, porque yo los tengo como pareja y estamos hablando del destino y del propósito, no solo en la carrera, ¿sí? Y en los dones que Dios nos ha dado, sino en el esposo que Dios nos dio. En mi caso, yo les compartí en un anterior podcast cómo Felipe y yo nos casamos, y ahorita queremos, o yo quiero, que ellos nos compartan no solo del negocio y de lo que se están dedicando ahora, cómo Dios los ha guiado, sino también cómo Dios los guió al matrimonio, a esa relación. Entonces, Imer, cuando tú conociste a Sara, ¿qué pasó? O cuando tú conociste a Sara, tenías 17 años, tú eres mayor un año que ella, ¿no? Sí. ¿Qué pasó cuando la viste? ¿Cómo fue? Pues me pareció que tenía ojos bonitos. Ojos bonitos. Pensé que era americana al principio porque, ¿sabes? Como su piel es súper piel clara, los ojos de azul, que ni azules, no, son verdes. Tipo verdes grisosos. trigueños, sí. Entonces, pero no, nada que ver, era súper colombiana. Pero no, sí, me captivó. La vi por primera vez y dije, quiero conocerla. Y traté de acercarme como podía. Ella trabajaba en la registradora y a mí me tocaba trabajar en otra zona, entonces trataba de encontrar cosas que me podían hacer llegar a la registradora solo para poder verla una o dos veces. Usualmente en ese tiempo, en Forever 21, teníamos que regresar joyas. Entonces buscaba por toda la sección a ver si había joyas para poder ir a verla por lo menos una vez. ¿Y tú no te diste cuenta que te está cayendo? ¿No? ¿Y cuándo decidiste acercarte a ella? Pues en verdad no fui tanto yo, fue ella que se ¿sí? acercó a mí. ¿A ti te gustó él también? Esa no me la sabía. Sí, o sea, es que yo quería saber quién era él, porque él entró a trabajar un mes después que yo empecé. Uh-huh. Y yo trabajaba en las mañanas y él trabajaba en las tardes. Entonces, justo cuando yo salía, era el turno de él que venía a reemplazar a los que estaban trabajando en las mañanas. Entonces, lo veía, pero no cruzábamos, nunca hablábamos. Entonces, ponían la agenda de la semana atrás en el cuarto, en el break room, en el cuarto donde todos poníamos nuestras cosas. Entonces, yo imprimía la agenda y con el horario de todos, y yo ahí buscando su nombre para ver quién es ese niño. Ah, ¿te llamó la atención entonces? Sí, o sea, la curiosidad, no sé, sí, como no estaba homeschool sin conocer a nadie, uno quería por ahí como que sentir algo, ¿no? Y entonces después encontré su nombre y lo busqué en las redes sociales. Anda, entonces usted fue no, hasta ahora me entero, Sí. mire lo que uno se... Y lo encontré y le mandé un mensaje. ¿En serio? Uy, ¿Tú sabías? No, que tú habías dado ese primer paso, Sí. ¿no? O sea, no me acuerdo quién saludó. Nos hablamos en el trabajo así, Oye. casual. No, nos hablamos en el trabajo así casual, pero entre amigos. O sea, había varios. Estaban los managers, estaban los que trabajaban en las otras secciones. Entonces, así en general, pues todos hablando, nos empezamos como tipo a hablar así, pero nada que sí, uno a uno ni nada. O sea que ahí cuando yo hace poquito en el cumpleaños de Daniela me enteré que tú averiguaste por directorio telefónico dónde vivía. Es que como dijiste en la parte 1 de este podcast, yo soy muy inteligente. Sí. Y me cuenta hace dos meses, me entero, que ella averiguó el nombre del papá y entonces averiguó dónde vivía y se dio cuenta que era cerquita a donde nosotros vivíamos, y entonces le pidió el favor al hermano, porque el hermano ya tenía su carrito y manejaba, y se fueron hasta la casa de Imer, ¿sí? Y tú le cuentas esa parte. O sea, porque él quería un disco que estaba saliendo, entonces yo dije, bueno, se lo voy a comprar y voy a caerle de sorpresa y entregarle el disco como que de regalo. Entonces busqué todo, fui a la casa y no me abrió la puerta.
Y ahora pásale al micrófono ¿cuál fue tu impresión? No, pues como dicen los colombianos y esta china que me asustó un resto, estaba en la puerta afuera y yo, ¿quién? ¿Sara? Y, o sea, yo nunca le había dado mi dirección, ella no sabía dónde vivía. Yo dije, ¿cómo encontró dónde yo vivía? Me asusté un resto y le dije, no, yo no estoy en la casa. Y me inventé algo ahí. Y me enteré hace 2 meses yo dije, oiga, Sara, y yo dije, no, mejor dicho. Entonces eso fue mutuo, pero yo me acuerdo ahora que tú dices que quería darle un disco y todo, yo me acuerdo cuando ellos empezaban a ser amigos y novios, los dos eran súper, o son, pero eran súper detallistas y cada cumpleaños y cada cosa, Imer le organizaba a Sara, mejor dicho, y Sara le organizaba a Imer, mejor dicho. Me imagino que todavía continúan en eso, ¿no? Algo así, no tanto. Los regalos que se dan ahora son viajes, Eso son sí. viajes y cosas que se dan el uno al otro. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención porque finalmente Sara se arriesgó a hablar con el papá, ¿sí? Porque el papá había dicho no, pues estaba muy jovencita. Y tú te ganaste el corazón de Daniel también, porque entonces le preguntamos a Daniel qué opinas de Imer, porque sabíamos que Daniel como hermano mayor y como hombre podía darnos una opinión de que si era un buen hombre para su hermana o no. Y Daniel, no es de muchas palabras, pero él dijo, es un hombre. Entonces Felipe ya empezó a relajarse un poco más de que no iba a ser uno que se iba a aprovechar de su hija, ni uno que iba a pasar el tiempo con su hija, sino que era un hombre que también era temeroso de Dios o es temeroso de Dios, porque Sara lo primero que nos dijo es sus papás son cristianos, se van a una iglesia y él es cristiano, y nosotros, ok, y sus papás viven aquí cerquita, o sea, entonces nosotros fuimos o como abriendo un poco más y más nuestro corazón a darle la oportunidad a que ellos se noviaran. Pero hay una cosa que me impactó mucho, que también me enteré después de ya mi hija casada, que fue la clave para que Sara decidiera que Imer era el esposo para ella. Yo quiero que lo compartan para que si usted es joven o nos está viendo, usted puede aprender un poquito de este testimonio tan hermoso. Sí, entonces nosotros, bueno, como mi mamá estaba contando, mi papá como que no le gustaba la idea de que yo tuviera amigos, ni amistades, ni nada. Entonces para mí, toda mi infancia, o pues desde que tenía 12, 13, 14 años, como sabía que era algo que a mi papá no le gustaba que yo tuviera amistades, pues yo igual las tenía, sino que mentía y me inventaba cosas. Amistades masculinas. Sí. No, y a otras amistades, o sea, si eran amigas que no eran cristianas o algo así. Pues Entonces queríamos guardar. yo igual, o sea, me inventaba cosas, los engañaba y cosas así. Entonces yo llegué a un punto en mi vida donde decidí que yo ya no iba a decir mentiras, ni ocultar cosas, ni tener como una vida secreta, ni nada de mis papás, porque sentí que el Señor me dio como que esa convicción de ser honesta y todo eso. Entonces, bueno, yo ya estaba caminando bien con Dios, sin esconder cosas, sin mentir ni nada. Y bueno, conocí a Inmer y quería hablar con él y todas las cosas y salir con él. Pero mi papá, yo ni le podía mencionar como que un amigo, no sé qué, porque se ponía como que tenso. Entonces yo no sabía qué hacer. Entonces había un día donde Inmer me preguntó que me invitó a ir al cine. Y yo dije, o sea, no puedo, mis papás no me van a decir o sea, yo sabía que no me iban a dar permiso. Entonces, como yo ya sabía cómo inventarme las cosas, yo dije, bueno, voy a decirle a Daniel, a mi hermano,
sí, me puedo llevar a cine. Mis papás van a pensar que Aniel y yo vamos a ir a cine juntos, pero en realidad yo voy a ir y me voy a encontrar con Imer y que Aniel haga lo que, o la otra cosa y no sé qué hice cuando. Yo ya como que tenía todo el plan en mi cabeza. Pero, no sé, me sentí, o sea, tuve un poquito, como yo ya estaba en un buen caminar con el Señor, me dio como una convicción. Y dije, bueno, Señor, y no sé por qué hice esta oración, porque tenía literalmente 16 años, pero oré y dije, bueno, Señor, si Inmer es un buen hombre para mí, no me va a dejar esconder las cosas. Y si es un mal hombre para mí, pues sí me va a dejar esconder las cosas y vamos a salir a cine. O sea, yo no sé cómo estaba procesando todo eso en esa etapa. Pero bueno, entonces después le escribí y le dije a Inmer, sí, puedo ir a cine contigo, pero voy a ir con mi hermano porque mis papás no me van a dar permiso. Entonces, bueno, nos encontramos allá, no hay ningún problema, no sé qué. Y ahí Inmer me dijo, no vayamos a cine entonces. No te preocupes, yo no quiero que tú tengas que mentirle a tus padres. ¿Vas a llorar? Ya casi. Ya casi. Y me dijo, yo no quiero que tú les mientas a tus padres. No te preocupes, yo voy a esperar hasta que podamos salir bien. Y yo dije, y yo me quedé con eso. No lo compartí con ustedes ni nada, pues porque Era no entre sé. tú y Dios. Me quedé con eso y dije, wow, o sea, no sé, en esa etapa fue raro porque tampoco fue que dije, ok, me voy a casar con él. O sea, Sí, era no, muy no. chiquita, a los 16 años Sí. uno no está pensando así, Pero sentiste paz en pero tu sentí corazón. paz en mi corazón y sentí, ok, yo acabo de orar, si él es un buen hombre para mí, esto va a pasar y pasó justo así y ahí pues sentí paz, la paz del Señor. Imer, entonces ahora cuenta tu parte. Cuando ella te dijo eso, que iba a ser a través de mentiras, ¿tú cuál? Y tú le respondiste así, ¿qué planes tú tenías con ella? Y para ti, ¿qué significó que ella dijera, ay, mira, tengo este plan? Para mí creo que fue un poco diferente. Fue más, creo que estaba pensando más en ustedes que estaba pensando en mí mismo. Porque en ese tiempo creo que ya Sara ya me había contado una de sus acciones que ella tuvo cuando era más joven y que tuvieron problemas de, de, Confianza. de confianza. Ujú. Entonces, al saber eso, yo en verdad no quería que ella regresara a una etapa, a una zona con ustedes, de que volvía a ese punto de no tener confianza entre ustedes mismos. Entonces yo dije, no quiero que haga algo que la vuelva a poner en ese lugar y también al final del día afecte nuestra relación porque no va a ser correcto. Prefiero esperar y dejar que cuando ellos estén listos le den permiso al hacerlo así, porque si no es así, entonces las cosas no van a ser bien. Entonces yo creo que me puse más a pensar en las relaciones de ustedes dos, o de ustedes cuatro o tres, que en la mía. Porque también, como Sara decía, en esa etapa para mí fue, o sea, para mí siempre fue diferente porque también, no creo que tú sepas esto, pero yo sí me tardé un resto para pedirle a Sara que fuera mi novia. Sara estaba que, ¿por qué no me pide? ¿Por qué no me pide? ¿Por qué no me Usted pide? era la noviera. Y yo en verdad, a esa etapa ya iba a salir del colegio, me iba a ir para otra ciudad. Y yo nunca pensé en tener una novia sin pensar en un futuro. Nunca quería hacer eso. Entonces, por eso con Sara no estaba seguro de dónde yo iba a estar. Y, No querías tener una novia por pasar el tiempo, sí, sino algo correcto. serio. Entonces quería algo seguro. Entonces cuando yo le pregunté a ella, yo sabía que quería algo con ella en el futuro. Todo eso para decir que en ese momento, o sea, yo todavía no como sabes, estamos muy joven, no estábamos pensando en el matrimonio, pero sí todavía tenía ese sentir en mi corazón y también yo creo que fue también algo de Dios, o sea, sentir y escuchar esa voz más que todo. Qué bueno, porque pues no había la oración que hizo Sara y Dios los unió, Dios los juntó y Dios hizo. Y yo creo que cuando tú hiciste esa oración y tomaste decisión y tú también estás pensando en nosotros y todo, Dios tocó el corazón de Felipe. ¿Sí me entiendes? Porque de la nada tu papá empezó, ok,
Cuando sí, o sea, yo me acuerdo que un día tú llegaste, que él se iba a graduar, que no sé qué, que si podía, y ya tu papá empezó a dejar, abrirles espacio, hasta cuando tú pediste permiso para el noviarte, y tu papá dijo, ok, pero para cortar el tiempo, porque quiero que hablemos del destino ya en sus dones y talentos. Ellas se noviaron a los 16 años, 16, 17, y a los 3 años de novios ya se querían casar. Entonces, para mí, entré en shock cuando tú me dijiste a los 19 años, mami, yo me quiero casar, y Imer me pidió matrimonio, y entonces yo llegué y dije, ¿qué te pasa? Tienes 19 años, o sea, te vas a... No, pero ya no, para tal esto. Y dije, no, Sara, a los 20 años, no, tú todavía no has terminado nada, todavía... Bueno, yo dije, no, pero yo toda relajada, yo toda tranquila, dije, ok, va y pregúntele a su papá. Yo muy segura de que Felipe iba a decir que no, que esperara y toda la cosa, porque pues estaba muy joven. Y entonces Sara fue y le dijo al papá. No, yo no hablé con mi papá. Inmer habló con mi papá. ¿Ah, sí? Sí, yo nunca hablé Yo con mi juré. papá. No, hombre. No te sabes nada de la historia. Bueno, pero sí me acuerdo que tú me dijiste a mí, yo dije que no. Yo te estaba como que planteando la semilla y no te gustó, y yo no sé, yo la verdad no puedo explicar por Bueno, qué. entonces alguno de los dos habló Inmer con fue a Felipe. Inmer fue a hablar con mi papá. Ahí fue cuando yo oré y yo dije, Señor, yo no sé por qué tengo esta sensación de que nos tenemos que casar o que ahorita es la etapa para casarnos. Señor, si es tu voluntad, cuando Inmer hable con mi papá le va a dar la bendición, si es tu voluntad. Y si no es tu voluntad en esta etapa, pues ahí vamos a saber. Ay, oiga, imagínense, vea, delante de todos ustedes no me estoy enterando. Yo juré que usted le había dicho que Imer te iba a pedir la mano bueno, y entonces, ¿qué te dijo Felipe? Mira. Porque yo sí sé mi reacción cuando supe que Felipe dijo que sí. Y ahorita les cuento por qué, y de pronto ahí es donde lloro. Y yo nunca supe que Mónica dijo que no. ¿Te estás enterando ahorita? No, fue hace poco, creo que fue este año que me enteré que tú habías dicho que no, porque en esa etapa me acuerdo que mis padres estaban como que esto nunca va a pasar. Y ustedes fueron el lado que en verdad nos apoyaron. Entonces yo dije, la mamá de Sara sí sí está con nosotros, pero no sabía que tú estabas en el otro lado. No, yo, después de estar en el colegio, Sara y yo estuvimos hablando mucho tiempo. Sabíamos que nos queríamos casar, comenzar algo nuevo. Y dije, bueno, voy a regresar a Houston y te voy a pedir la mano. Entonces, yo quería hablar con Felipe y le dije, le pedí a Felipe si podíamos hablar juntos nosotros dos. Y me acuerdo que fue ese día y nos sentamos en la cocina, en la parte por la casa, por el backyard, y empezamos a hablar. Y yo le empecé a decir que quería mucho a Sara, que me importaba mucho y que queríamos casarnos. ¿Y qué te dijo Felipe? Pues en verdad, Felipe reaccionó muy bien, más de lo que yo pensé. Él me empezó a aconsejar mucho tiempo, me dijo que tenía que terminar muchas de las cosas que había comenzado en ese tiempo, pero que no estaba en contra de nosotros casarnos, que sí, que estaba feliz y nos apoyaría, pero sí que también yo tenía que terminar una de las cosas que ya había comenzado. Bueno, pues entonces yo pensé que tú eres la que habías hablado con él. Yo solo sé, ya no tengo muy claro el momento, pero cuando Felipe entró, yo dije, ¿tú qué le dijiste? Entonces eras contigo, pero tú estabas ahí también. O sea, estabas en la casa. Yo estaba arriba en mi cuarto. Ah, exacto. Entonces... Y Inmer bajó y yo te dije, mami, creo que Inmer está hablando con mi papá. Bueno, el caso es que Felipe, ¿qué le dijiste
a Imer. Yo me acuerdo que sí le pregunté a Felipe, ¿qué le dijiste a Imer? Y me dijo, yo le dije que sí. Yo, ¿qué? O sea, porque yo, pues fue una sorpresa. ¿Cómo le dijiste que sí? Está súper joven, todavía está estudiando, que no sé qué, que ta. Y ahí Felipe me dijo una cosa que cautivó mi corazón y me dijo, gorda, yo desde antes de nacer Sara, desde que supe que era una niña, he estado orando por el hombre que Dios tiene para ella. Y cuando uno de papá ya sabe, ay, eso no va a llorar. Cuando uno de papá ya sabe que ese es el hombre, que no hay mejor hombre como iba a tratarte a ti que él, ¿para qué esperar? ¿Y para qué exponer a mi hija? Dijo así, ¿para qué exponer a mi hija a que vengan otros hombres que no son el que es y me la maltraten? Y que Sara, porque pues estaba joven, sí, podría, o sea, ser seducida. Y el diablo que roba destinos y roba propósitos, podría desviarla por yo a extender. Pero Felipe estaba seguro porque vio en Imer un hombre respetuoso, un hombre caballeroso, un hombre que amaba a Sara, ¿sí? Y un hombre comprometido. Y él dijo, tú dices, él me dio consejos, pero Felipe me dijo, yo estoy aprendiendo de Imer. Y hasta el sol de hoy, si ustedes le preguntan a Felipe qué significa Imer, dice, yo he aprendido muchas cosas de Imer, como a ser caballeroso con mi esposa, porque es súper caballeroso. Y muchas cualidades que tú tienes en el trato con Sara Cristina cautivaron el corazón de Felipe como papá y dijo, mi hija no puede estar en mejores manos, y es la respuesta de Dios para el hombre que yo estaba pidiendo para ella. 20 años no me importa, yo estoy segura que va a quedar nuestra hija en las mejores manos. Y aprovecho más, tú ya lo sabes, lo agradecidos que estamos contigo y cómo has amado, guardado, cuidado y protegido a Sara Cristina, ¿sí? Y pues eres la respuesta a nuestras oraciones. Y cuando tú le dijiste no y pensaste en nosotros, yo creo que ahí espiritualmente Dios debió tocar el corazón. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo Dios no solo los unió como pareja, sino cómo Dios unió propósito y destino para estar donde están ahorita. Dios le dio a Sara el don de la fotografía y ella decidió dedicarse a eso. Pero Imer, cuéntanos un poquito acerca de cómo nació en ti la pasión y el amor también por la fotografía y por el video. Para mí fue ese que estaba chiquito. O sea, yo no crecí con mis padres, yo crecí con el tío de mi papá, que él fue como un padre para mí. Mis padres se fueron cuando yo tenía 4 años. Mi mamá y mi papá, cuando yo nací, se vinieron acá a los Estados Unidos y yo me quedé en El Salvador. Yo me quedé con mi tío y él hacía fotografía y mi abuelo también. Entonces yo crecí en ese mundo. Yo crecí con las cámaras alrededor de mí. Yo crecí yendo al estudio con mi abuelo, sentándome, dejándole que él tomara fotos de mí, yo tomando fotos con él, yendo con mi tío a sesiones con clientes y hablando de los paquetes que él les iba a ofrecer. Entonces para mí fue algo que me impactó mucho desde pequeño porque me gustaba mucho. O sea, yo es cuando salía con ellos, me divertía, siempre lo sentí como un arte y en verdad siempre me gustaba dibujar, me gustaba agarrar las cámaras, me gustaba ir mucho a las casas de mi familia y buscar las fotos de las personas. Iba en todos los álbums y veía todas las fotos de la familia. Me encantaba hacer eso en cada casa que iba. Entonces yo creo que ahí es donde nació más que todo mi pasión por la fotografía y el video. Pero nunca hice nada hasta que me casé con Sara. O sea, yo hacía eso como más por
diversión que como una carrera. Y en esa etapa más que todo, o sea, yo sí le había dicho a mis padres, quiero hacer video, pero en ese tiempo la única forma de hacer video era películas. Y yo necesariamente no quería hacer películas, pero en ese tiempo las redes sociales estaban subiendo, Instagram, Facebook, entonces la gente empezaba a hacer videos allí. Y cuando nos casamos con Sara, yo creo que una de las cosas que ayudó mucho fue que la presión de tengo que hacer esto se fue. Una noche nosotros estábamos en casa, eran como las 2, 1 de la mañana y estábamos hablando y Sara me pregunta, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y yo le dije, pues en verdad quiero hacer video, y creo que Sara nunca había escuchado eso. Fue como la primera vez que yo le había dicho algo que sí en verdad tenía pasión. Y ella dijo, ok. Entonces después, como creo unas 3 semanas después, estaba en el trabajo y me mandó un mensaje, hey, te compré una cámara. Sara fue a Best Buy, sacó una tarjeta de crédito y compró nuestra primera cámara para nuestro negocio. Y creo que ahí es donde comenzó todo. Ahora sí, Gorda, ¿cómo se unieron? ¿Cómo se unieron esos destinos? Porque tú estabas, yo me acuerdo que estabas trabajando, que un spa, que no sé qué tal, y de pronto ellos ya llevan 1 año y pico de casados cuando ellos nos pidieron el favor, mamá, ¿será que podemos vivir con ustedes? Porque, o sea, ustedes tomaron la decisión de dedicarse y abrir un negocio, dedicarse a la fotografía y al video. ¿Cómo estaban seguros que hacia allá? Porque yo los veía súper seguros y convencidos, ¿sí? A que hacia allá era que Dios los estaba llevando. Pues la verdad, solo tomando pasos de fe y ver que Dios nos abría las puertas y eso nos daba paz. Porque la verdad no es que teníamos mucha certeza, porque cuando uno empieza su propio negocio, cuando uno empieza un proyecto nuevo, eso hay mucho riesgo y hay mucha duda. Y aunque uno sienta paz, siempre hay como que esa parte de uno que uno no está seguro. Esto sí fue de Dios, esto no fue de Dios, es mi voz, es la voz de Dios, yo no sé. Pero siento que cuando uno toma un paso de fe y Dios abre una puerta, es como que la confirmación. Entonces nosotros estábamos tomando pasos de fe y Dios nos bendecía y abría otras puertas y había otras puertas. Y eso nos dio paz. Y eso nos dio la seguridad para continuar. Y fue increíble porque ella me pidió el favor de vivir un tiempo con ellos porque pues estaban arriesgando, como dice ella, dando el paso de fe. Nosotros les abrimos la puerta y tú dijiste como 1 año, no me acuerdo. Y al ratico realmente se les fueron tocando puertas, se les fueron abriendo y al ratico ya nos vamos a ir, ya nos vamos a independizar y alquilar una casa bonita con Daniel y Daniela. Y después yo he sido aterrada porque he visto la mano de Dios cómo se iban expandiendo, sin ninguno de los dos haber estudiado fotografía o tú haber hecho cursos de nada. Han estado trabajando de una manera tan profesional donde Dios los ha exaltado. Sí, Dios yo me acuerdo cuando Sara recibió un correo electrónico de que era la mejor fotógrafa, una de las no sé cuántas fotógrafas mejores de foto de familia exteriores en Houston, pues ella no se la podía creer y cómo empezó a recibir ofertas de ven y tómame fotos aquí y allá. Imer también tocó puertas, sentiste en tu corazón tocar puertas en Ledwood, ¿te acuerdas? Y Dios te abrió puertas, pero también tenías otra empresa y oraron a ver qué Dios dijera y se abrió primero. Y cómo Dios los fue encaminando y fueron creciendo en el negocio y nosotros viendo backstage, ver cómo Dios alineó 2 vidas, una chica de Colombia, un joven del Salvador, que él cuenta pues que sus papás se vinieron aquí como muchos padres para dar un mejor futuro a su familia y cómo él fue criado con su tío que apasionado por la fotografía y todo eso y él ahí aprendió y el destino de Imer estaba ahí, ¿sí? En la fotografía, en las cámaras, en el video y de algo
de pronto triste de que no creció con sus padres, cómo Dios dio propósito y destino y cómo tú en medio de tu juventud y de tu decisión de que querías tener lo claro de Sara era que te quería ser dueña de su propio negocio. Ella decía, yo no me veo trabajando para una empresa, ¿sí? Sino ser dueña de mi propio negocio, y cómo Dios los unió como pareja, pero también Dios los unió para tener el negocio que tienen ahora. ¿Cómo se llama el negocio que tienen ahora? Es que tenemos 3. O sea, tenemos uno donde hacemos foto y video para bodas y se llama The Ascensios. Y tenemos uno donde hacemos trabajo como para otras empresas, y ese lo hacemos debajo de nuestra corporación, entonces se llama Ascensio Corporation. Y tenemos también proyectos individuales donde Inmer debajo de su propio nombre hace cosas, y yo debajo de mi propio nombre hago fotos de familia y cosas así. Exacto, y aparte de todo, ellos están trabajando en una iglesia donde Dios los está usando con sus dones y con sus talentos, y ha desarrollado dones, en el caso de Sara, cosas que ella ni sabía que iba a llegar, pero ella, como Felipe habló, sí, Dios le ha dado a Felipe que tú ibas a tener mucha influencia, mucha unción a donde Dios te llevara, y así lo hemos visto, y Dios la ha ido llevando, igual a Imer, los ha ido llevando, y como ella dijo, no sé si es un buen consejo decirles que estudien o no estudien. Yo lo que les quiero decir con los ejemplos de mis hijos, Daniel Felipe estudió, terminó una carrera y Dios lo guió y abrió su propia empresa. Eso no lo alcanzamos a hablar. Él tiene también su empresa de sonido, donde él presta esos servicios y trabaja para una iglesia y para una universidad en sonido. Pero a ustedes también, tú no estudiaste, si hiciste unos semestres de administración y has aprendido, Inmer ha sido un buen administrador, porque tú también empezaste a estudiar también administración de negocios, y él ha sido un buen administrador, y cómo Dios usa los dones y los talentos que Dios nos da, forman parte de nuestro propósito. Y yo siempre le aconsejé, y mi esposo Felipe le aconsejó a Sara, siempre fíjate cuáles son tus dones. Y Daniel Felipe en el anterior podcast lo dijo, ¿cuáles son los dones que Dios nos ha dado o te ha dado? Y ponerlo delante de Dios, ¿qué quieres que hagas tú? Y la parábola de los talentos, como lo dio Dios dice, multiplícalos y santifícalos. Y al que tiene más, Dios le da más. Y entonces, tanto con Daniel como con ustedes dos, Dios les dio dones, talentos, y ustedes los presentaron delante de Dios y los han multiplicado, y Dios los ha guiado y los ha ido llevando. Y quise compartir con ustedes la vida de nuestros hijos, cómo llegaron al matrimonio, cómo fue el uno para el otro, y también cómo llegaron a sus negocios. Y para finalizar, Imer y Sara, cada uno por aparte, así como con Daniel, un consejo que tú les quieras dar a aquellos jóvenes, ¿sí? Que todavía no saben qué estudiar o cómo elegir una pareja. Yo sé que tú eres un hombre de pocas palabras. Un consejo para que ellos puedan andar en el propósito y en el destino que Dios tiene para sus vidas. Yo creo que más que todo es, primero, oración, y lo segundo sería acción para mí. Muchas veces siento que Dios sí nos da los dones y nos da la inteligencia de hacer cosas, pero también a veces depende de nosotros tomar acción, y las cosas no pasan porque nosotros nunca dimos el paso. Y seguimos diciendo, Dios, ayúdame, y Dios ya te ha dado todo lo que necesitas, y uno no hace nada. Entonces, para mí sería esas dos cosas. Mi consejo sería, uno, siempre orar en las decisiones que uno va a tomar,
pero también tomar las acciones, dárselas a Dios y Él, si va a ser para ti, Él te va a abrir las puertas y si no es para ti, Él va a cerrar las puertas y va a haber otra cosa que puede ser mejor para ti. Gracias, súper. Sí, igual para mí, yo siento que Dios está esperando que nosotros seamos buenos mayordomos, ¿sí? Mayordomos. Dios está esperando que nosotros seamos buenos mayordomos de los dones y de los talentos que Él nos ha dado. Entonces, Él nos da el don, el talento o el llamado, pero después depende de nosotros, de cómo vamos a ser responsables por eso y qué pasos vamos a tomar. Entonces, igual yo también aconsejo que si de rendir los dones, las ideas, los talentos en las manos de Dios y también, como dijo Inmer, tomar pasos y tener acción, porque al fin del día uno a veces pasa mucho tiempo, especialmente de joven, uno pierde mucho tiempo esperando que puertas se abran, cuando en realidad Dios está esperando que nosotros toquemos las puertas. Entonces, intentar cosas y ver qué puerta se abre y siempre tener como prioridad ser buenos mayordomos de los talentos y los dones que Él nos ha puesto en nuestras vidas. Amén. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalan para compartir sus testimonios, sus experiencias. Esperamos que haya sido bendición para sus vidas, que lo puedan tomar y que podamos nosotros alinearnos con ese propósito. Dios ya tiene escrito tu destino. Dios ya te dio dones, ya te dio talentos. Él solo quiere que lo rindas delante de Él y Él te va a ir abriendo camino. Y así uno toque puertas y se cierran, siempre entender que si estás en manos de Dios, estas puertas que se cierran era porque Dios tiene una mejor que abrir y no frustrarse. Y segundo, o sea, rendirse. Cuando uno se rinde delante de Dios y deja que Dios vaya adelante, vamos a ver cómo Dios guía nuestro destino. Y como les dije en los anteriores podcasts, alineémonos con el destino que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.